La comunidad Yupa. ¿Alguien más presente por aquí? Varía. Bari. Bueno, muy bien. A eso quisiera agregarle un valor tan importante. Conociendo lo que viene sucediendo, la comunidad UBA, que es autóctona natural de aquí, de esta región del norte de Santander, ellos acaban de dar a conocer que ellos son una nación UBA que hacen presencia en 3 departamentos. ¿Está claro así? Gracias. Bien. Pero voy a presentarme yo, que soy de la comunidad quichua. La comunidad quichua no solamente hace presencia en los departamentos, como en este caso 3 departamentos, sino en todos los departamentos, en las naciones de Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Oceanía, en todos los lugares. Listo, entonces este problema es mucho mayor, es de una magnitud mayor. Entonces, ciertamente, si nosotros no nos organizamos, vamos a tener problemas. A eso le quiero compartir un pequeño testimonio. Fabián y Pedro nos acompañaron no hace mucho. ¿Hace cuánto? ¿3 meses? Acá en el escuela sí. No. A inicios de año, como en febrero, marzo. Bueno, en marzo. Entonces, en marzo nos dieron esta pedagogía. Y al darnos esta pedagogía, yo estaba loco, sentado allá escuchándole a Fabián. Y mirando y le prestaba atención. Hasta esa fecha, la comunidad quichua no era cabildo, con contexto de ciudad nada, era una asociación, no era cabildo. Y dije, bueno, pero lo voy a escuchar porque pues, de todas maneras tiene que ser algo importante. Escuché y escuché y escuché, hasta que llegó el momento, el día 17 de mayo, realizamos una asamblea de la comunidad quichua, aquí en la ciudad de Cúcuta. Dentro de la asamblea me eligieron lo que ustedes hoy van a realizar, los líderes. Ah, bueno, vamos a nombrarle como líder a David. Allá aparecí. Era líder, pero yo no sabía que era líder porque no había un peso jurídico, no había nada. La comunidad decía, sí, ese es el cacique, ese es el gobernador de nosotros. Pero yo nunca me sentí como gobernador aún todavía porque no sabía qué papel estaba cumpliendo hasta ese momento. Hasta que estas actas que está acabando de hablar Felipe llegaron a las manos del señor alcalde Jairo Yáñez. El día que yo estaba parado, a mí me cayó como un baldado de agua. Bueno, lo que ayer hablaron de manera teórica, hoy se ha hecho realidad, David. Ahora usted está montado en la película, usted es el líder real, autónomo que reconoció la alcaldía, que próximamente en unos días, en unas semanas, también la gobernación nos va a llamar, o nos va a llamar en el caso personal aquí de la comunidad quichua. Entonces, el ánimo que yo quiero trasladar es a que delante de los hermanos que son de aquí, de la región, porque uno necesita aprender a respetar. La comunidad Barí Motilón es de la región, es de aquí, tiene territorio, hombre, como, no, vamos a pisar a ellos, que no. ¿Cómo voy a decir a un UBA, no, hombre, son de aquí? Pero también a mí me da un derecho, porque soy indígena, porque yo me reconozco como indígena y hablo mi lengua materna, todo lo que nos han acabado de hablar acerca del territorio, acerca de la cultura y la parte principal que es la unidad, en eso estamos trabajando. Y eso no ha sido un tema fácil, por eso le está diciendo Fabián, si lo tienen que hacer a puño y letra, háganlo. Pero si necesitan a alguien, pues llámenlo para eso, gracias a las jovencitas de la universidad, igual otras entidades están dispuestos para apoyar. Entonces a eso nos hemos sumado nosotros como pueblo indígena para unirnos, sí, porque ya venimos viendo un resultado. Si no viéramos un resultado, jamás estaría yo en este lugar para poder tomarme unos minuticos y decirles, muchachos, para adelante, que nosotros ya hemos venido viendo eso. Entonces, esta realidad solamente se ha hecho el día 17 de junio, Ronnie. Señor. El reconocimiento del señor alcalde como cabildo. Exacto.
No, que fue en agosto, sí. No, septiembre. Aquí 16 nosotros, de septiembre. Espere. ¿Ya fue Aquí el nosotros- reconocimiento? Bueno, 16 de septiembre. bueno, esa charla, bueno, ese ejemplo que tú das forma parte de nuestra fortaleza. Perfecto. ¿Sí? Que como decía Jesucristo, 14 de septiembre. bienaventurados ustedes porque ustedes están aquí y ven las obras, ven lo que yo hago. ¿Sí? Pero más todavía aquellos que no me ven y creen. Correcto. En este caso yo digo que nosotros pues no vamos a obviamente a obligar a poner esa tarea. Queda para dar algo de que resumen de lo que yo pude haber entendido ahí, ¿verdad? De que tú llegaste a ser reconocido por las autoridades locales. ¿Sí? Por medio de las, o sea, cuando digo autoridades locales es allá, el gobierno, por decirlo. ¿Sí? Pero para tú poder ser reconocido por el gobierno, tuvo que haberse hecho el acta, ¿cierto? Con los líderes, Sí. con la comunidad Con la completa. comunidad. Es decir, mañana nos reunimos, aquí en la comunidad, mañana nos reunimos, Nana, tú ahora vas. Entonces, nosotros nos vamos a tener la asamblea y vamos a poner el líder, pero líder apenas. No palco 4, acta, o por acá 4.